Hola a todos, continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada a la plena y a la baja Edad Media. En concreto, en nuestro tercer vídeo vamos a hablar sobre la economía, la sociedad y la cultura de aquella época. Comenzamos. Vamos a empezar hablando sobre la economía y en concreto sobre la artesanía. En la ciudad, ya lo sabemos, había un gran número de artesanos. Estos vivían en las llamadas casas-taller, que eran viviendas que se organizaban en varias plantas, entre 2 y 3. En la planta baja vamos a encontrar el taller y también la tienda donde se vendía lo que allí se producía. En el resto de las plantas vamos a encontrar, por ejemplo, los dormitorios, la cocina, la despensa, etc. Los artesanos se agrupaban en una calle o en una zona de la ciudad a la que normalmente daban nombre. Y es por esto que encontramos calles como la de los plateros, los panaderos y los tejedores. Actualmente, en muchas ciudades que tienen un origen medieval, seguimos encontrando esas calles que guardan los nombres de los oficios que allí se realizaban. También hay que comentar que los artesanos de un mismo oficio se organizaban en gremios. Los gremios tenían dos funciones. Por un lado, ayudar y proteger a sus miembros, pagaban cuotas para ayudar a enfermos, viudas y huérfanos, y por otro lado, controlar la producción para evitar la competencia. Por esto, regulaban los horarios, las calidades y los precios de los productos, para de esa forma, como decimos, evitar que existiera competencia entre un artesano y otro. También hay que comentar que para poder dedicarse a cualquiera de estos oficios había que pertenecer a un gremio. Por ejemplo, no se podía ser panadero si no pertenecías al gremio de panaderos. Dentro del gremio existían tres categorías de artesanos. En primer lugar tendríamos al maestro, que era el dueño del taller y que dominaba lógicamente el oficio, ya que había tenido que pasar un examen que consistía en elaborar una obra maestra, es decir, un objeto que demostrara su gran habilidad dentro de su oficio. Luego tendríamos a los oficiales, que cobraban un sueldo por su trabajo. Y finalmente los aprendices, que trabajaban sin cobrar, ya que aprendían el oficio y vivían y comían en casa del maestro durante su aprendizaje. Hablemos ahora dentro de la economía del comercio. Ya sabemos que el incremento de la producción agrícola y artesanal supuso un importante auge del comercio y eso afecta de manera muy importante en las ciudades, con su crecimiento y todo lo que ya hemos visto en los dos vídeos anteriores. Bien, pues el comercio podemos dividirlo en dos. Por un lado el comercio local, que sería el que se realiza en las viviendas taller de los artesanos, como ya hemos visto, y el que se realiza en los mercados urbanos que se producían aproximadamente una vez a la semana y al que iban los campesinos de la zona a llevar sus productos. También, por otro lado, tendríamos el comercio a larga distancia, que es el que se produce, por un lado, en las ferias, que eran reuniones de comerciantes que se celebraban normalmente una vez al año en algunas ciudades, donde se vendían productos procedentes de lugares lejanos. Las ferias más famosas serían las que se daban en la zona de Champaña, que esta zona se encuentra en la ruta que une Flandes con Italia y por lo tanto era un lugar muy importante para el comercio. Además de las ferias, estos intercambios se van a dar en las ciudades que tenían importantes puertos. Allí se vendían y distribuían productos que venían por mar desde tierras lejanas. Este tipo de puertos los vamos a encontrar en el Mediterráneo, también los vamos a tener en el norte de Europa y también en la zona de Flandes. El comercio a larga distancia impulsará la creación de, por ejemplo, las asociaciones de comerciantes, el uso de la moneda, y eso llevará unido que van a aparecer cambistas de monedas, es decir, personas que cambian monedas de un lugar por monedas de otro lugar, y también los banqueros, que prestarán dinero. Y también va a aparecer la letra de cambio, que era un documento que permitía ser cambiado por dinero, por monedas, en algunos lugares determinados. Era muy útil para no tener que llevar grandes cantidades de moneda de un sitio a otro. Vamos a hablar ahora de la sociedad urbana. Los habitantes de la ciudad recibieron el nombre de burgueses, y eso era así porque los burgos eran esos nuevos barrios que se crean cuando la ciudad vuelva a tener importancia. Y en esa zona vivían y trabajaban artesanos y comerciantes. Con el paso del tiempo, el término burgo va a aplicarse a la ciudad y el de burgués a los habitantes de la ciudad. Los burgueses se convirtieron en un nuevo grupo social, que basaba su posición en las actividades que realizaban como artesanos o comerciantes.
ellos ni tenían tierra ni la trabajaban, por lo tanto va a ser una manera de enriquecerse nueva hasta ese momento, ya que, como sabemos, en la Alta Edad Media los nobles tenían riqueza porque poseían tierra y los campesinos conseguían sobrevivir trabajando la tierra. Según su riqueza, la sociedad urbana se va a dividir en, por un lado, patriciado urbano, que eran un grupo muy minoritario formado en general por ricos comerciantes, banqueros y los dirigentes de los principales gremios. Este grupo, el patriciado urbano, terminará controlando el gobierno de las ciudades, como ya hemos visto en el vídeo anterior. Después del patriciado urbano tendríamos lo que se denominaba el común, que era el resto de la población y era un grupo bastante heterogéneo. A su vez, este grupo se dividía en un grupo intermedio, que estaría formado por los maestros de los gremios y pequeños comerciantes, luego la masa urbana, formada por los oficiales y los aprendices de los gremios y también los criados, y finalmente los pobres y los marginados, que vivían de la mendicidad y que no trabajaban, no formaban parte de ningún gremio. También hay que comentar que en algunas ciudades existían minorías de judíos. Estos judíos vivían en barrios separados, conocidos como juderías o aljamas, y se dedicaban al préstamo de dinero, al comercio, a la medicina, etc. Vamos a hablar ahora sobre la cultura que se da en la ciudad. La cultura urbana, al igual que la ciudad, pues va a renacer a partir del siglo XI. En las ciudades se van a crear escuelas y universidades. Dentro de las escuelas urbanas podemos encontrar, por un lado, las escuelas catedralicias, controladas por la Iglesia y que estaban centradas en estudios religiosos. Y por otro lado, las escuelas municipales públicas, que tenían una mayor variedad de estudios. Se dedicaban al estudio de la lectura, la escritura, la contabilidad, medicina, derecho, etc. También vamos a hablar sobre las universidades. Estas surgen a mediados del siglo XII y aparecen como asociaciones de maestros y estudiantes para defender sus intereses. En la universidad se estudiaba, por un lado, las artes liberales, que eran 7 y estaban agrupadas en el trivium y el quadrivium. El trivium serían, para que entendiéramos, asignaturas de letras y el quadrivium asignaturas de ciencia. Una vez superado un examen, ya se podía acceder a unos estudios superiores, que serían los estudios de medicina, de derecho y de teología. La enseñanza en la universidad era en latín y se utilizaba el método de la escolástica, que consistía en leer un texto, luego se planteaba un problema relacionado con el texto, se discutía sobre él y se tomaba una decisión. Las universidades más famosas fueron las de París, Oxford y Bolonia. Bien, pues hasta aquí este tercer vídeo de la unidad. Espero que el vídeo os haya sido útil y gracias por verlo.